por la importancia que tiene el anuncio que hiciera el presidente de la República el día lunes, cuando le anunció al país que el gobierno iba o va a cubrir en forma gratuita a los pacientes subsidiados de la seguridad los medicamentos para la diabetes y para la hipertensión. Eso él mismo contestó con una respuesta muy juiciosa. Dijo, con una pregunta que le hiciera a Michelle, le dice que ese es un proceso, porque estiman que de los 5 o 6 millones que hay bajo el sistema, puede haber más de 1 millón que requieran esos medicamentos y que eso posiblemente lo otorgue Promese. Yo quiero al doctor Willamo preguntarle y plantearle algo, que se lo voy a plantear porque hemos tratado de implementar un sistema que nos ha sido imposible de llevar a cabo. Primero, hoy día el paciente diabético o el paciente hipertenso que está bajo el sistema subsidiado, compra sus medicamentos, lo compra en una farmacia o lo compra en una farmacia del pueblo. Esa es una cosa. Segundo, se lo voy a dejar todo para que él pueda desarrollar. Segundo, el medicamento en el paciente subsidiado, diabético o hipertenso, se lo entregan 100% sin el pago o tiene que pagar una parte. Y si sería posible que antes de implementar el sistema, que dentro de un centro de atención primaria, de un centro o de un centro de endocrinología donde se atienden pacientes diabéticos subsidiados, exista una farmacia que le entregue al paciente un genérico contra la hipertensión o un producto para la diabetes, genérico los dos, y se le entregue al final de la consulta, o que mensualmente vaya a ese mismo centro sin pasar por el proceso de confirmación con el centro, sino que tan pronto se le dé la consulta, se le entrega el genérico en el mismo centro y que el centro tenga una pequeña farmacia, como es en las clínicas. Cuando en las clínicas te van a operar, te ponen un suero y al final te lo cobran. Doctor, nosotros quisiéramos que usted desarrolle con la tranquilidad del tiempo esas teorías. A ver si estudiaron eso antes de implementarlo o si eso está en proceso de estudio. Bueno, lo importante de participar en espacios como estos es que podemos mezclar lo que es seguridad social 101 con seguridad social muy especializada y abordar los problemas de manera integral. Porque parecerían como 3 preguntas muy sencillas las que el doctor Jacín hacía ahora, y ninguna de las 3 eran sencillas. Las 3 van hiladas y él sabe, ¿verdad?, lo que quiere que comprenda nuestra audiencia cuando le pregunta de este tipo de cosas. Bueno, me gustaría primero comenzar un poquito, y voy a hablar de del planteamiento que usted ha hecho, del porqué de esta estrategia. Porque es un tema, ¿verdad?, que va a estar en discusión, y que si los medicamentos se dan, que si ya no se daban, que si lo cobraban, que si lo pagaban o no lo pagaban. Ese no es el tema. El tema es que la Organización Mundial de la Salud ha emprendido un proyecto, una iniciativa a nivel mundial que se llama Hearts, Corazones,
que es un acrónimo, no es simplemente una palabra relacionada con el corazón por las enfermedades cardiovasculares, sino que también es un acrónimo sobre lo que es el proceso es un acrónimo en inglés de lo que es el proceso de la iniciativa. Entonces, la OPS en las Américas está promoviendo esto y lo acaba de hacer porque también a principios de diciembre lanzó de nuevo una alianza, nosotros comentamos sobre eso, junto con el Banco Mundial y el BID, para promover de nuevo la atención primaria en las Américas, para atacar sobre todo, no solamente, pero sobre todo, un grupo de enfermedades que están correlacionadas y que terminan siendo la principal causa de muerte en este momento en las Américas. Recuérdense que en 50 años atrás, 40 años atrás, la principal causa de enfermar y morir en Latinoamérica, en países pobres, eran las enfermedades transmisibles, o sea, diarrea, enfermedades respiratorias, dengue, todas las que eran enfermedades transmisibles, o sea, infecciosas. Y hoy en día han pasado a ser las enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales se encuentran principalmente hipertensión, diabetes, cáncer, pero alrededor de la hipertensión y la diabetes, la obesidad, la mencionamos en casi todos los programas, y con todas las consecuencias que tiene como una enfermedad por sí misma o una comorbilidad para los pacientes. Una comorbilidad es decir, una patología que convive con otra y que hace que la patología pueda ser más complicada, pueda traer más problemas, más trastornos o sea más difícil de tratar. Y con esto también, con los temas dietéticos, que no solamente son obesidad, todo lo que tiene que ver con el aumento del colesterol, de los lípidos, o colesterol, triglicéridos, etcétera, que entre todos ellos se convierten en lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, es un abordaje muy integral que hay que hacer con ese tipo de pacientes, mirándolo no solamente su hipertensión, o mirando solamente su diabetes, o mirando solamente su gordura, sino mirando todo lo que alrededor de él convive y que hace que su manejo sea diferente y que sea complicado y que no sea exactamente el mismo para todos los pacientes. Entonces, esta estrategia, el país se ha adherido a ella. Se ha adherido a ella porque pretende, entre otras cosas, ¿verdad?, conseguir disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué la República Dominicana se tiene que unir a esta estrategia? Bueno, sencillamente, si nosotros nos fuéramos a ver algunas estadísticas, anoté algunas cosas aquí, es cómo ha cambiado la demografía de nuestra población. O sea, en la población de 0 a 19 años, se ha reducido en comparación con el 1960. Pero sin embargo, en la población mayor de 60 años, en los últimos 25 años, ha aumentado considerablemente. O sea, nuestra pirámide poblacional está cambiando y ya tenemos muchas personas mayores de 60 con menos personas menores de 20. Esto tiene un impacto incluso hasta en la economía de un país, porque significa que menos gente joven, la población económicamente activa va cambiando. O sea, mientras nosotros teníamos un 72% de población económicamente activa hace 30 años, 20 años, hoy tenemos una población económicamente activa que ronda el 64%. Quiere decir que hay menos gente joven, menos gente que está en la edad productiva y más gente envejeciendo, pero también la expectativa de vida ha aumentado en los últimos 50 años. O sea, nosotros tenemos otra cosa que está sucediendo: nacen menos, envejecemos más y vivimos más. O sea, quiere decir que hay un factor ahí. Bueno, me puedo recordar que cuando se aprobó la Ley de Seguridad Social y estuvimos haciendo el Plan Básico de Salud, la población estimada mayor de 60 años rondaba el 6% de la población, entre el 5 y el 6% de la población. Hoy en día está en 9.50 la población mayor de 60 años. O sea, usted está hablando de que éramos menos de 10 millones, 9.2,
puede ser 530,000 personas, estaban por encima de los 60 años, pero hoy con 10.7 millones de gente, un 9.42, estamos hablando de más de 1.150.000 personas que son mayores de 60 años. Quiere decir que hay una carga ahí arriba de personas que ya llegan con necesidades de salud sentidas, que ya no entran dentro de los procesos de prevención primaria, Porque cuando nosotros hablamos de prevención, tenemos diferentes estadios. Uno, la prevención primaria, que es cuando diagnosticamos temprano y evitamos que la gente necesite o un manejo de tratamiento medicamentoso, o podemos evitar algunas complicaciones. Pero el otro, la secundaria, es cuando nosotros empezamos a tratar esas enfermedades. Y la terciaria, que es cuando recuperamos a los pacientes de las consecuencias, de las secuelas de esa enfermedad. O sea, si a usted le dio un infarto, si a usted le dio un derrame cerebral, usted entonces entra a prevención terciaria, porque hay que recuperarlo, terapia física, volver a conseguir que usted se pueda reintegrar, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando de un proceso que trae una importancia marcada. 32% de la población dominicana adulta es hipertensa, de acuerdo a los datos de diferentes estudios. Lo determinó un estudio que se hizo dos estudios que se hicieron hace unos años, que se llamaba el EFRICAR, y ahora también unos estudios que se hicieron de cara al Plan Decenal de Salud 2030, que hizo el Ministerio. ¿Cuántos? 32% de la población adulta. Esos son los 3 millones, no, hipertensos. ¿Y diabético? Diabético es alrededor del 11% de la población. Entonces quiere decir que tú estás teniendo 3 millones de personas con hipertensión y 1 millón de personas o más con diabetes. Pero también hay un grupo de esos que son combinados, que sufren tanto de hipertensión como de diabetes. Por eso dije, cuando le sumas las dislipidemias, es decir, las enfermedades por exceso de grasas, colesterol, triglicéridos, LDL, etcétera. Entonces, tú estás hablando de una combinación que es bien fatal. Cuando me dieron esa combinación de que el hipertenso está separado del diabético, un hipertenso solo, promedio, subsidiado, ¿cuánto podría costarle al gobierno mensual? Porque eso debió calcularse antes de anunciarse. Bueno, lo que pasa es por eso iba como Jack, por parte, para que pudiéramos entender un poco toda la dimensión del proyecto y lo que hay detrás y lo que motiva el proyecto. Entonces, los estudios están hechos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque a veces ponen el negocio primero que todo, incluyendo algunos funcionarios. Entonces yo lo que quería era que primero se le entregara en el lugar de la consulta, y segundo, que esos dos productos sean genéricos, que pueden ser genéricos, inclusive como usted dijo al principio, de que hay algunos que son para el colesterol, que hay que necesidad de ponerlo, y que se cojan esos productos y en vez de llevarlo a concurso, se diga, esos productos genéricos que están registrados en salud pública como buenos, que entonces se distribuyan en forma equitativa entre todos los laboratorios nacionales. Pues, y así no hay que hacer concursos, sino que se lleva al Congreso y se aprueba eso ahí. Porque es que el monto es muy alto, doctor. Bueno, la inversión que el gobierno tiene estimada para este año es alrededor de 800 millones de pesos. ¿Cuánto? 800 millones. En ese medicamentos, pero fíjese. Y cuando él dice eso es un proceso, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un proceso? El presidente dijo, entiendan que eso es un proceso. No, claro que sí, porque esto es intergubernamental, o sea, diferentes instituciones del Estado, del gobierno, participan en esto. Recuerde que nosotros tenemos lo que se llama una ley de compras y contrataciones. Para conseguir medicamentos baratos, a mejores precios, lo mejor que puede suceder es una licitación. Puede tener sus bemoles desde el punto de vista de lo rápido o lo que pueda tardar. Pero como son medicamentos que no son medicamentos nuevos, sino son medicamentos probados ya para el manejo de la hipertensión. Por ejemplo, Cardesartán es la principal línea de manejo en la guía
que definió la República Dominicana, porque cada país define su guía de acuerdo a cómo ha tenido sus experiencias. Amlodipina también es un medicamento que puede conseguirse a buenos precios y de buenos laboratorios. William, hay una cosa que no quiero que se quede. Como, primero, ¿de cuánto estamos hablando? De 800 millones al año. No para el país, vamos a hablarle a la gente. Usted es paciente que le toca, usted se puede acoger al plan. ¿Cuánto me representa eso? Si yo soy un paciente diabético, si soy hipertenso o si soy combinado. ¿De cuánto es que estamos hablando con esos medicamentos? Para el paciente en este momento. Sí. No, en este momento eso puede tener costos. ¿Eso es entre 800 y 1000 pesos mensuales? No, si el paciente está comprando sus medicamentos con marcas dentro de la competencia del mercado, tú sabes que eso va a andar por los 5 o 6 mil pesos mensuales. Ok, Entonces, y si lo estuviera comprando en la farmacia del pueblo. Eso pudiera andar en 2000. No, 300, 400 pesos. Es que, señores, los precios de los medicamentos en República Dominicana tienen un margen de ganancia que supere el 800%. Ahora vamos a hablar del precio. Tú me estás diciendo que si el gobierno llega a poner ahí 1 millón de personas a 400 pesos, son 400 millones de pesos mensuales. No, porque no lo podemos ver solamente de esa manera. O sea, pudiese ser menos de ahí. Porque es lo que estamos hablando. Al haber entonces ahora compras masivas, por lo que estoy diciendo, son medicamentos genéricos, que fue por donde comenzó el doctor Jacín. Estamos hablando de medicamentos genéricos, entrega de medicamentos genéricos. Y a costo, A costo y beneficio. De buena calidad. Un tratamiento de hipertensión, de medicamentos que compra el Promese, puede rondar entre los 150 a 200 pesos mensuales. Ok, otra cosa. ¿A quiénes pueden y cómo pueden accesar a este programa? ¿Quiénes y a quién y cómo? Bueno, todos los pacientes que estén ya diagnosticados de hipertensión arterial o diabetes que pertenecen al régimen subsidiado o a pensionados, a los regímenes de pensionados. Estamos hablando de 6 millones de personas. Estamos hablando más o menos de 5.8, 5.9, pero ese es el universo. Pero no es el universo de todos los que están ahí. Esa disposición, ¿qué intereses perjudica? Es decir, los intermediarios, farmacia, laboratorio. Esa disposición que si se cumple, ¿qué interés? Ninguno, ¿verdad? En este momento no, porque estamos hablando del régimen subsidiado. Lo que pasa es que Promesa compraría más. Exactamente. Estamos hablando del régimen subsidiado que debe recibir sus medicamentos a través de la farmacia del pueblo y o dentro de su unidad de atención primaria. Cuando tienen patologías de este tipo, patologías crónicas, o sea, diabetes, hipertensión y reciben medicamentos continuos, lo entrega la misma unidad de atención primaria y eso es un acuerdo entre el Servicio Nacional de Salud y el Promese, que es quien le garantiza la disponibilidad de los medicamentos. Ya en esas dos enfermedades, el paciente subsidiado o pensionado, tú no lo puedes escuchar en la calle que diga, no tengo para la patilla. Ni que sea 800, ni 600 pesos, ni 500 cosas. No, pero tiene que darse un proceso de integración. Porque no es bueno. Tiene que ir a un centro de Tiene que atención. estar yendo a recibir sus atenciones. Porque no es simplemente. Tiene que ir a consulta. Salirlo a buscar. Claro que no, porque el mismo protocolo conlleva que tú tengas que hacer mediciones constantes de la presión arterial, pero también que tú tengas que hacer talla, peso, monitorear el medicamento, saber que está controlado, porque esto es lo importante. No es simplemente una entrega de medicamentos, lo que persigue la iniciativa. No es simplemente entregar el medicamento, es garantizar que los afiliados, que los pacientes estén controlados. Si no están controlados, no tenemos nada, porque de ahí depende el que el médico cambie la ruta, que agregue un medicamento, que varíe una dosis, o que cambie el medicamento. No, y sobre todo que a mí me estaban explicando de que aquí hay muchas gente que venden los medicamentos, que lo compran en la farmacia del pueblo, sino que tú no puedes ir sin esa receta a buscarlo a la farmacia del pueblo. Tú no puedes ir a la farmacia del pueblo. Si tú vas sin la receta, no te lo dan gratis. Esto es más importante porque el paciente va a ir y va a recibir el medicamento sin tener
porque ya está... Sin tener que pagar por Claro, ello. y ya hay una coordinación entre su unidad de atención primaria, sus médicos y ese paciente que está registrado, que lo conoce, que está dentro del programa y que puede entonces recibir de manera frecuente, continua, sus medicamentos, que lo puede monitorear. Eso es, si ustedes se ponen a pensar lo que pasa con los programas ¿cómo se llama? Del gobierno, donde le entregan la tarjeta a la mamá y que tiene que estar vacunado el niño. O sea, que usted para seguir recibiendo el beneficio, tiene que llevar la tarjeta de vacuna o tiene que haberlo llevado a que lo chequen, el bono escolar, etcétera, etcétera. Esos bonos tienen que estar inscritos en la escuela, tiene que estar yendo a la escuela para que a usted le sigan dando el beneficio, que no es simplemente que se lo entregan. Entonces, aquí tiene que establecerse, eso todavía no se ha anunciado, porque recuerden que este es un anuncio genérico, general, que hizo el presidente y no podía entrar en todo el protocolo de manejo de cómo van a ir interrelacionándose las diferentes instituciones. El ministerio monitoreando, pero con el Servicio Nacional de Salud atendiendo a los pacientes, PROMESE comprando y garantizando los medicamentos y el gobierno central poniendo el financiamiento de manera que esa compra de ese tipo de medicamentos no tenga ninguna dilación y esté garantizada, que está disponible, que está ahí para los pacientes. Pero el doctor preguntaba al inicio, y no me puedo ir ahí porque si no lo tenemos que arrancar en la próxima, porque todo esto, señores, todo esto debe ser parte de toda una estrategia que hemos venido defendiendo por tantos años y que aquí en este programa lo hablamos, que es toda la estrategia de la atención primaria, que no es solamente atención a la hipertensión, a la diabetes, sino que pueda servir de modelo para nosotros poder establecer algún otro tipo de programa. Entonces, en este momento, porque él preguntaba, ¿dónde reciben o dónde compran los medicamentos los pacientes del régimen subsidiado? Bueno, están supuestos a recibirlos en su unidad de atención primaria y o a través de la farmacia del pueblo. Lo que no ha habido es una garantía de continuidad con el tema de la entrega o del seguimiento directo, pero ahora las mismas unidades de atención primaria, el Servicio Nacional de Salud, está abocado y obligado a darle seguimiento a estos pacientes. Y ahora hay que ir a los centros de atención primaria. Hay que ir a los centros para que usted pueda tener su monitoreo, porque tengo que saber si la presión está controlada. Entonces volvemos a lo mismo. El target, por lo menos en la salud pública y en la parte, en todos estos planes, ya el sistema se aboca a que se vaya por el primer nivel, que es lo que tanto se ha procurado, que la salud inicie por la salud primaria. Claro. Ahora, ¿dónde tiene el gobierno la potestad ahora mismo de implementar este programa? Precisamente en el régimen subsidiado. En los pensionados, porque es una población también con vulnerabilizada, que hay que identificar y que con esto también se mejora su nivel de ingreso, porque cuando usted le disminuye el gasto en medicamentos, porque el pensionado recibe un medicamento, pero tiene un tope igual que cualquier contributivo, tiene una cantidad de dinero al año. Entonces, si ahora mismo, por lo menos a hipertensos y diabéticos, yo le garantizo esto, ahí el pensionado va a estar teniendo una ventaja desde el punto de vista económico y financiero, porque no va a gastar en esos medicamentos. Me hacía el doctor una pregunta, si puede existir dentro de un centro de atención primaria una farmacia que entregue los medicamentos. Fíjense, la lucha de intereses entre los temas de medicamentos, venta de medicamentos y dispensación es larga, sobre todo dentro de la seguridad social, donde las farmacias, sus asociaciones, garantizaron con normas que se crearon para la seguridad social que ninguna clínica o centro pueda tener una farmacia como parte de sí para ellos vender los medicamentos. Ahora, cuando es un centro de atención primaria, doctor, usted pudiese tener contratado el programa de manera integral y entonces usted no vende los medicamentos, sino que los dispensa, los entrega. Los en Estados Unidos le entregan al paciente, claro, en el mismo hospital un frasco más farmacia, en la farmacia 3 al día. Sí, pero voy, porque Estados Unidos, a mí no me gusta el modelo norteamericano para nosotros, porque es un modelo muy diferente, más mercantilizado que el nuestro y todavía mucho más abierto. O sea, no plantea... ¿Qué es más mercantilizado? Bueno, que la parte comercial tiene un fuerte interés también ahí
Pero yo veo que dentro de ese los sistema. potecitos amarillos no tienen marca. Pues eso es regulación. Eso es regulación, eso es otra cosa. Pero eso no significa que la fuerza de la industria farmacéutica no esté presente. Recuérdense que de los mayores lobistas en Washington son las industrias farmacéuticas. Uno de los 3 principales sectores haciendo lobby ahí, y esa es la gran discusión. Recuérdense esa discusión Obamacare y Trumpcare. O sea, cómo era, Obama planteó una cosa y la discusión con los republicanos era, no, esto tiene que ser libérrimo, que la gente busque, que la industria participe y decida precios y todo. Bien, Willamo, ¿cuándo entra este plan en vigencia, según lo que tú viste que se planteó? En febrero comienza. Recuérdense, eso no es mágico, Hay que empezar a hacer los levantamientos, identificar, las poblaciones tienen que ir a las unidades para que puedan entonces estar identificados, registrados con su récord médico, su prescripción y entonces empezar los mecanismos. Porque también Promese tiene que garantizar que ya ha adquirido todos los medicamentos. Y como les dije, el protocolo es un protocolo, lo que plantea la misma iniciativa de la OPS, es un protocolo estandarizado pero simple. O sea, no es un protocolo multimedicamento, preferiblemente un medicamento, preferiblemente monodosis. Por eso nuestro protocolo tiene de línea de entrada un cardesartán y tiene una amlodipina. Pero también es importante porque, y lo hablaba el doctor Faroche ahorita cuando hablaba de los diabéticos, los niños, que los menores de 18 años que sufren de diabetes tipo 1, es decir, que dependen de la insulina, se les va a entregar su insulina. Se les va a entregar su insulina. No la bombita automática. Eso tiene un costo que... No, la que se pone en la barriga. La que se pone en la barriga, sí, o en el muslo. Bien. Porque la bombita cuesta más de 100 mil pesos al año. Bueno, yo creo que está bastante claro y qué bueno que febrero, ¿verdad? Sí. Febrero la gente ya puede comenzar. Vaya a su centro de atención primaria, consulte el programa y diga que con usted como quiera va a su médico, haga su consulta, inscríbase en el programa para que ya le den su receta y pueda retirar su medicamento totalmente gratis, ¿verdad? Señores, se nos acabó el tiempo. La próxima semana seguimos hablando de esto y tenemos que hablar de la ley, doctor, de la ley de mala práctica, ¿verdad? De prácticas médicas. Sí, exacto. Bien, pausamos.